Les bendiga, hermano. Estamos bendecidos, gozosos, alegres, a pesar de las circunstancias, ¿verdad, hermano? Vamos a seguir estudiando. ¿A quién estamos estudiando, hermano? A Epafrodito, el colaborador de Pablo. Vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 25. Su palabra dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por darnos este privilegio y gran oportunidad de poder estar aquí en tu casa de oración, exponiendo cada una de nuestras necesidades, Señor, y peticiones delante de ti, Padre. Siempre confiando, Padre, y aceptando tu bendita y perfecta voluntad, Señor. Responde en tu tiempo, Padre, y nosotros estaremos alegres siempre, Señor. Gracias por contestar cada una de ellas, y por aquellas que no han sido contestadas, Señor, te pedimos más fe, más paciencia, Señor. Pero de que tú nos bendices, Padre, nos vas a bendecir siempre, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender y que siempre sea tu obra, Padre, haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Amén. Recordábamos, hermano, a este hombre, un hombre que influyó mucho en la obra del Señor, amén. Alguien que tuvo un recorrido muy grande, hermano. A pesar de solo haber unos pocos versículos, Pablo lo cataloga como colaborador, y esa palabra, hermano, es mucho más que un simple servidor, alguien que está siempre ahí. Y estudiábamos nosotros la palabra mi hermano, colaborador y compañero de milicia. En relación con Pablo, él lo llama mi hermano. En segundo lugar, mi colaborador. Y en tercer lugar, mi compañero de milicia. Ahora estudiamos la palabra mensajero. Pero aquí él se refiere allá a la iglesia. Vuestro, dice. Si notan, esa palabra es vuestro, o sea, de todos. Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Estudiaba esta palabra, mensajero, y es que viene, hermano, del latín apóstolos. Y aquí habrá problema, y muchos dirán, ¿era un apóstol Epafrodito? En realidad, hermano, esa palabra apóstol en el Antiguo Testamento lo utilizaban como mensajero. Prácticamente la mayoría eran apóstoles, nada más que apóstoles del Señor eran 12. Amén. Y apóstoles de la iglesia, hermano, o sea, mensajeros, eran varios. Nada más que hoy en día muchos se creen apóstoles, y no es así, hermano. Esa palabra ser mensajero no es solo predicar y llamarse y autollamarse apóstol, sino tener un llamado del Señor de verdad, ser un creyente verdadero. Él es aquí, hermano, vuestro mensajero, dice Pablo. Él llevaba el mensaje con Pablo, como conocíamos. Él predicaba su palabra. Él era un hombre íntegro, era un hombre fiel, no era amoroso al dinero, porque él llevó una ofrenda a Pablo. Y esta palabra, hermano, no es muy difícil de entender. Sencillamente él predicaba también al Señor. Nada más que no sabemos mucho de él. No sabemos si predicó con Pablo en los viajes misioneros, no. Pero dentro de lo que cabe, hermano, en este pequeño párrafo, al saber que Epafrodito fue mandado a Roma, una ciudad peligrosa en aquel entonces, él pone su vida en juego. Esa fue la obra de él. Esa fue la obra excepcional de él, poner su vida en juego por otro hombre, siempre sirviendo al Señor Jesús. Pero él, como conocemos, fue parte de esa necesidad de Pablo.
fue quien le ayudó a Pablo en muchas ocasiones, hermano, estando ahí en Roma. Esa palabra mensajero. Y por último dice, ministrador de mis necesidades. Él ministraba, hermano, y no solo la de Pablo. Él ministraba posiblemente las necesidades de la iglesia de los filipenses. Por eso la iglesia le tomaba en sí como estos, como sobrenombres, por decirlo así, o atributos a él, como al Señor. Ustedes conocen que el Señor Jesús le llamamos manso, humilde, misericordioso, amoroso, pero él demostraba hacer eso. Y este Epafrodito también lo demostraba, hermano. Y entramos al versículo 26, hermano. Allí mismo en Filipenses 2:26 dice: porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Note que primero Pablo dice, mas tuve por necesario, dice, enviaros a Epafrodito. ¿Entendemos ahí? Mas tuve por necesario, dice, enviaros a Epafrodito. Y uno se pregunta, ¿por qué lo envía si la iglesia de Filipenses lo había enviado? Amén. La iglesia de Filipenses, hermano, envía a Epafrodito y le dice para que se quede hasta la muerte con él. Pero viene Pablo y dice, me es necesario enviarlo de nuevo. ¿Por qué razón? Bueno, hermano, el mismo versículo nos dice por qué razón. Porque él tenía gran deseo de veros, dice. No porque él se había acobardado en su viaje hacia Pablo. A todos vosotros, dice, y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Este hombre, hermano, había enfermado en ese lapso de tiempo, y la iglesia de Filipenses, por alguna u otra razón, se había enterado que Epafrodito estaba a punto de morir. Y la iglesia de Filipenses, hermano, está angustiada, está triste, y Epafrodito, al escuchar esto, él se angustió más. Por eso él tenía deseos de ir a ver a la iglesia de nuevo y decirles, estoy con bien. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a leer. Eso es lo que nos enseña siempre su palabra. Él tenía gran deseo de veros, dice. Observemos que habíais oído que había enfermado, dice. ¿Cómo la iglesia de Filipenses se enteró de eso? En aquel tiempo, hermanos, como hoy en día nos enteramos de todo, amén. En algún momento Epafrodito está a punto de morir y los hermanos de la iglesia de Filipenses tratando cómo comunicarse con él. Antes eran por cartas, no habían teléfono, pero necesitaban ver a aquel hombre, a ver si estaba con bien, a ver si le había pasado algo. Pero Pablo dice en su corazón, no siendo, hermano, egoísta, porque Pablo en otra manera hubiera dicho, no, quédate conmigo, vos suplís mis necesidades, te necesito. Pero Pablo dice, mas tuve por necesario. Es necesario que yo te envíe allá porque tú estás triste, porque la iglesia está triste por ti. Epafrodito, hermano, no se amaba a sí mismo. Él era feliz y la iglesia estaba feliz, amén. Esa era la obra del Señor, la obra de Epafrodito, un hombre que arriesgó su vida, un hombre que amaba a la iglesia de verdad. Y Pablo lo envía de nuevo, porque él tenía gran deseo de veros, dice, a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Mire lo que dice el 27, pues en verdad, dice, estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios, dice, tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que ya no tuviese tristeza sobre tristeza. Este hombre, hermano, no sabemos en realidad qué era la enfermedad, pero sí sabemos que el trabajo que él hizo en el Señor fue cansado, un trabajo que no fue fácil. En algunas ocasiones no comía, en algunas ocasiones no bebía, y si se enfermaba, hermano, no había en aquellos entonces remedios que hoy hay en día. Este hombre estaba a punto de morir. En verdad estuvo enfermo, dice Pablo, a punto de morir, pero Dios, dice, pero Dios, hermano, esa palabrita, pero Dios tuvo misericordia de él. ¿Por qué cree que el Señor tuvo misericordia de Epafrodito?
porque él sirvió al Señor, hermano, sin jactancia. Como dice Pablo, no hacer con murmuraciones, con contiendas, sino humildemente. El Señor bendice la obediencia, hermano. El Señor da tal y como sus hijos le piden. Este hombre estaba a punto de morir y viene el Señor y le sana. Qué gran privilegio, hermano. Esto es algo grande, hermano, porque Pablo dice, Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, dice Pablo, sino también de mí, dice, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Si Epafrodito hubiera muerto, hermano, Pablo hubiera tenido estas palabras. Esto significa tristeza sobre tristeza, significa tristeza, hermano, extrema, algo que en realidad le hubiera postrado a llorar como se postró el rey David, amén. Que ya no podía, ya no, él sentía, el Señor, no quites de mí el gozo de tu salvación, Señor, no te alejes de mí, Señor, como esa tristeza que le da a uno. Y ahí es donde entra, hermano, la confianza en el Señor, la fe en el Señor, o sea, de ese gran privilegio que tenemos, hermano, de poder seguir con la obra en el Señor. Y de todos estos, hermanos, atributos que Pablo le pone aquí a Epafrodito, nosotros los tenemos. Somos hermanos en Cristo, amén. Tenemos un Padre, el Señor Jesús, somos hijos, todos iguales, hermano. Somos colaboradores de Dios, amén. Somos compañeros de milicia, luchamos, oramos, amén. Oramos, hermano, con fe. Oramos, intercedemos por otros, hermano. Oramos para que su vida, si hoy estuvo al borde de pecar, ya mañana sea menos. Eso es un militar, luchar, hermano, por no morir. Y aquí en nosotros por no morir espiritualmente. Luchar en la oración siempre para que el Señor, hermano, ponga ese amor, para que el Señor ponga esa humildad siempre en nosotros. Somos mensajeros de la iglesia, amén, predicamos. Lo hacemos, hermano. Somos ministradores de necesidades, amén. Todas estas obras, hermano, que tal vez una de ellas podemos tenerla a la perfección nosotros, Epafrodito las tenía todas. ¿Y qué era eso? El servicio al Señor. El servicio al Señor, hermano. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, dice Pablo, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Este hombre, hermano, ¿qué pudo haber pensado al caer enfermo? Él oraba al Señor: Señor, si es tu voluntad, sáname, y si no, moriré por la causa de tu obra. Eso es padecer por Cristo, hermano. Eso es sufrir por Cristo. Si estamos sufriendo por Cristo, hermano, gloria a Dios. El trabajo no es en vano. O recibe sanidad aquí, hermano, o recibe eternidad. Una de dos. Sé que todos tenemos, hermano, situaciones ahorita difíciles, amén. Todos, hermano. No exponemos muchas veces verbalmente, pero aunque nuestro corazón, hermano, nuestra vida, nuestra fe puede estar hecha a pedazos, usted dígale: Señor, confío en ti. Señor, confío en ti. El Señor ha demostrado a través de su palabra que ha sanado, ha resucitado, hermano, ha bendecido, le ha dado de comer a 5,000. El Señor ha hecho millones de milagros en la Biblia, y Juan dice que si se hubieran escrito no cabría en ese libro lo que el Señor hizo. Pero en otra ocasión, a base de lograr en la fe, hermano, servir al Señor con agrado, es esa fe que descansa en Él. Es esa fe, hermano, como la tenía este hombre. Imagínense que este hombre se preocupaba más por la iglesia que por sí mismo.
Si la iglesia estaba feliz, yo voy a estar feliz, dijo Epafrodito. Por eso necesito ir a verlo para que me miren que yo estoy bien. Y ya si ellos están sonrientes, yo voy a sonreír. Y eso, hermano, era una bendición para Pablo también. Y todos sabemos, hermano, que la Biblia allí dice: Dios tuvo misericordia de él. Escuche, Dios tuvo misericordia de él. Pero si leemos por otra parte, la paga del pecado es muerte. Y la paga de la obediencia es misericordia. Este hombre estaba, hermano, en la obra del Señor sirviendo. El Señor fue soberanamente misericordioso hacia él. En otras palabras, él estuvo muy cerca de la muerte. Muy cerca, dice Pablo. A punto de morir, agonizando posiblemente. Pero el Señor le dijo: no te toca todavía. Me sos un colaborador fiel. Me sos un mensajero fiel. Confío en ti, levántate. Sigue sirviendo a la iglesia y a Pablo. Alguien fiel, hermano. El 28 dice: así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Escucha lo que dice en esa carta Pablo. Así que lo envío con mayor solicitud. Pablo no lo envía, hermano, a la fuerza. Él lo envía porque es necesario. Él lo dijo: es necesario, porque si no la iglesia, de tanta preocupación, a saber qué hubiera hecho. Para que al verle de nuevo, dice, os gocéis. Y ustedes saben lo que es gozo, hermano: es libertad, alegría. Amén. Es algo que se siente, hermano. ¿Ha sentido gozo usted en la iglesia? Me parece que su corazón brinca más allá de lo normal. ¿Por qué? Porque usted sabe que alaba al Señor. Nosotros, hermanos, nos alegramos cuando alguien es sanado milagrosamente por el Señor. Amén. Amén. Nos alegramos que la hermana Reina esté aquí, la hermana Paula, que han pasado por operaciones, cirugías, Julita, mi tío en un accidente automovilístico. Nos gozamos, hermano, porque la iglesia es así. La iglesia es una familia. Y por lo tanto, si un miembro fallece, sabemos que está con el Señor. Pero la tristeza está, hermano. La tristeza está ahí. Para que de nuevo, dice, lo miréis y os gocéis, y yo esté con menos tristeza, dice Pablo. Pablo ya estaba triste, hermano. Él sabía que si mandaba a Epafrodito para allá, él ya no tenía un colaborador ahí con él, alguien fiel. Pero la iglesia, hermano, necesitaba más de su presencia. Y como sabemos que Pablo no es egoísta, Pablo siempre se puso al nivel de él. Somos iguales. Mire lo que dice el 29, versículo 29. Recibidle pues en el Señor, dice, con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él. Esta palabra recibidle en el hebreo es abrazarle. Ahí vamos a leer: abrazadle pues en el Señor con todo gozo, como que fue Lázaro que resucitó. Abrácenlo, porque es un hombre, hermano, de poder. Epafrodito era un hombre fiel al Señor en la obra. Alguien, hermano, que cualquiera, si tenemos un Epafrodito aquí muere, nos va a hacer falta, amén. Alguien que predica, que colabora, que está atento, va a hacer falta, hermano. Pablo dice: y tened estima a los que son como Él. Había más como Él, hermano. Tal vez en el cielo el Señor les dé la oportunidad de conocerlos, amén. Pero en esta ocasión el Señor nos brinda este gran ejemplo de Epafrodito. Un hermano porque no solo se miró a sí mismo, sino que suplió las necesidades de los demás. Y muchas veces nosotros hacemos eso, amén. Y el Señor bendice esa obra, hermano. Usted lo hace con mucho agrado. El hermano tal vez no tenía nada que comer y usted le regaló 100 lempiritas. Y hermano, ese hermano gozoso comió, le quedó para la cena, todo por obra del Señor. Todo por obra del Señor, hermano. Elías quería morirse, amén.
Pero ¿qué hizo el Señor? Hermano, el Señor no lo dejaba morir porque era un colaborador, hermano, de poder. Era alguien que servía al Señor fielmente. ¿Cómo estamos nosotros, hermano, como obreros? ¿Cómo estamos nosotros como colaboradores? ¿Servimos al Señor? ¿Hacemos las cosas sin murmuración? No por necesidad, hermano, sino por amor a Cristo. No por necesidad, hermano. Judas siguió al Señor por necesidad, por compromiso. En todos lados andaba Judas, era uno de ellos. No se conocía quién era, hermano, el traidor. En la cena del Señor, ¿recuerdan? En la cena donde lo estaba reuniendo antes de ser crucificado, el Señor dice: uno me va a entregar, amén. Y todos se preguntaban: ¿seré yo? Porque no se sabía, hermano, quién realmente no tenía Cristo. Exteriormente, hermano, podemos decir que somos creyentes, amén. Exteriormente somos bonitos. Interiormente es lo que cuenta, hermano. Interiormente. ¿Cómo estamos con el Señor? El ejemplo de Epafrodito, hermano. ¿Suplimos a los hermanos? Y esto lo decimos cuando sabemos que hay una necesidad. Cuando no sabemos, pues no podemos ayudar, amén, porque no sabemos. Pero cuando sabemos, hermano, se ayuda. Pero no pensando en sacarla en cara después, sino de corazón. Recibid estos niños, dice el Señor, como que yo fuera ellos. Recibidlos. Darle de comer visitar a las viudas, a los encarceleros, a los presos. Algo que creo que no lo hemos hecho. Recuerdo que una vez, hermano, visité una prisión en Cortés. Y solo llegamos, hermano, y estaban en línea todos los mareros. Y lo primero que estaban haciendo era pidiendo dinero, algunos. Sí, con lempiras. Y uno de ellos, hermano, se acercó y me abrazó. Y yo con miedo, lógicamente, ¿no? Y me dijo: hace 40 años no recibía ningún abrazo. Hace 40 años, hermano. ¿Por qué? Porque la familia, hermano, vio más por ellos que por la necesidad de los demás. Y así, hermano, seguíamos siguiendo, recuerdo, y cada abrazo, hermano, sentía como que era gran amigo mío y nunca lo había visto. Pero qué necesidad del Señor hay en todos lados, hermano. Qué necesidad ver a un grupo pidiendo dinero y a otro grupo alabando al Señor. Gracias, porque... Y vienen los hermanos, hoy hay fiesta, decían, hoy hay alegría, porque ahí estaba el Señor, hermano. Siempre voy a recordar a ese hermano que nos ayudaba a visitar. Ya murió él, hermano, pero él era valiente. Se le ponían enfrente cualquier tipo de marero y él le decía: Dios te ama. Qué valentía, hermano. Y estas cosas así, hermano, es necesario hacerlas de vez en cuando. No siempre, pero el Señor bendice esto. El Señor recompensa esto. Y mire lo que dice el versículo 30 para terminar. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. O sea, grábese. Por la obra de Cristo, no fue por Pablo, hermano. No fue por la iglesia de Filipenses, no va a ser por usted, no va a ser por mí. Usted trabaje por la obra de Cristo para estar próximos a la muerte, hermano, nosotros, pero que sea por el Señor, amén. Que usted esté, hermano, a punto de morir ahí en su casita con una enfermedad grandísima, pero que sea por la obra del Señor. Que usted esté, hermano, ya en las últimas, pero que sea por la obra del Señor. ¿Recuerdan una oración en el Antiguo Testamento? Llegó el ángel y le dijo: ordena tu casa, hoy vas a morir. ¿Se imagina una noticia así, hermano? ¿Qué hizo él? Renegó. ¿Se va a suicidar de un solo para decir mejor me mato de un solo? No.
Llegó, hermano, a un estado de arrepentimiento de lo que había fallado, porque había fallado lógicamente, y se derramó en oración, hermano. Y él tal vez decía al Señor: Padre, ayúdame, aunque sea un año más a vivir, un año más. Y el Señor, hermano, poderosamente no le contestó, ¿verdad? Sí le contestó, hermano. 15 años más para vivir. Y yo creo, hermano, que ese hombre no los desperdició. Él fue un fiel servidor del Señor. Yo creo que Lázaro, hermano, cuando fue resucitado, sirvió con más amor al Señor. No cualquier hermano tiene el poder. Yo creo que cuando el Señor nos ayuda, hermanos, a tener esa oportunidad de poder escaparnos de la muerte, es cuando más debemos de servirle a Él de corazón. Amén. Más yo, hermano, mi testimonio que viví en el mundo. Tal vez usted no lo vivió, pero como yo lo viví, hermano, es motivo para servirle solo a Él. Si antes estaba expuesto a morir allá afuera por ninguna razón, ahora sí tenemos una razón para morir, hermano. Y es Cristo, por la obra de Cristo. Y eso, hermano, viene por añadidura. Si usted dice: hermano, no puedo servir en la obra en el Señor, busquemos a Dios primero, porque Él pone el querer como el hacer. Si nosotros amamos al Señor, le vamos a servir. Pero si no le amamos, no le vamos a servir. Y el gran ejemplo aquí, hermano, Epafrodito, un colaborador del Señor, que expuso su vida no solo por Cristo, amén, sino por Pablo, sino por la iglesia, sino por diferentes hermanos, el cual él sabía que iba a morir en cualquier momento, pero él dijo: yo voy. Y así el Señor quiere que cada uno de nosotros hagamos, hermano. Y no le digo que seamos como Él, sino que sirvamos al Señor de a poco, despacio pero seguro. Que cada paso que usted dé, hermano, sea de seguridad. Hoy voy a servir al Señor con más amor, con más gozo. Ese es el gran privilegio. Y si usted me dice: hermano, pero no hay bendición en servir al Señor, Epafrodito la tuvo, le salvó de la muerte, hermano. Amén. Tuvo misericordia de él. Y ese, hermano, es algo digno de admirar del Señor. Solo el Señor puede, hermano. No hay que pagar oraciones en la tele para que le sane, para que oren por usted. No hay que acreditarle a ninguna cuenta, hermano, de nadie. Usted ore en su casa y el Señor ahí le va a contestar si Él quiere. Si tú quieres, Señor, seamos como el leproso, hermano. Si tú quieres, Señor, si tú quieres, sáname. Si tú quieres, hazme tuyo. Y el Señor le va a decir: sí quiero. ¿Verdad que siempre dice así el Señor? Sí quiero. Antes de que usted le dijera: hermano, sáname, el Señor ya ha hecho la obra. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por este enorme privilegio de poder exponer, Señor, y poder estudiar tu palabra, Padre. De poder enseñarnos de este hombre, Señor, siendo un gran ejemplo de los muchos que tú nos has regalado en tus santas escrituras, Padre. De poder servirte, Señor, sin murmuración, sino servirte con amor. Servirte, Señor, con nuestra vida misma, Padre, de poder morir por ti, Padre. De poder morir por cada uno de los hermanos, Señor, porque esos son los mandatos que tú nos has dado, Señor. Y en esto conoceráis que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener amor por todos, Padre. Ese amor igual, ese amor imparcial, Señor, que no cambia. Ese amor que está ahí siempre, Señor, pero que ese autor siempre seas tú, Padre. Gracias por esta noche, Señor, tan bendecida. Ayuda, Señor, a cada hermano que ha expuesto su petición, Señor, delante de ti. Contéstale, Padre, en tu tiempo, en su voluntad, Señor, y si tú así lo quieres, Padre. Pero te damos gracias, Señor, por aquellas peticiones que tú has contestado ya, Señor.
Gracias por esa fidelidad, Señor, y misericordia para con cada uno de nosotros, Señor. Bendice este culto hasta el final, Señor, y así poder despedirnos en paz a nuestros hogares, Padre. Gracias te damos por todo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga.